Trabajo de historiografía del teatro ecuatoriano. Investigación sobre autores del Ecuador. Enrique Garcés. Enrique Garcés nació en Otavalo el 4 de marzo de 1906 y murió en 1976. Reconocido dramaturgo, biógrafo, ensayista, historiador, periodista, catedrático universitario y médico. Los estudios de primaria los realiza en su tierra natal, Otavalo, en la Escuela Superior 10 de Agosto. Los estudios secundarios en la ciudad de Ibarra en el Colegio Teodoro Gómez de la Torre, regentado por el insigne maestro ibarreño Luis Fernando Villamar. En aquel centro educativo estuvieron sus hermanos Víctor Gabriel y Reinaldo. Y es aquí, en Ibarra, que Enrique Garcés, junto a Víctor Gabriel y sus entrañables compañeros Alfredo Rosales y Armando Andrade, dirige el periódico El Atisbador, iniciándose desde temprana edad en el periodismo. Se graduó como médico en la Universidad Central del Ecuador. Colaboró en diarios y revistas con el seudónimo de Tupac Amado. Su obra literaria destacó por sus tintes sociales y biográficos, presidiendo la Unión Nacional de Periodistas y colaborando en importantes diarios. Fue autor de obras como Daquilema Rex y se dedicó al estudio de figuras históricas y sociales. A lo largo de su vida, también realizó importantes biografías de mujeres como Marieta de Vintimilla, Sor Juana Inés de la Cruz e Isabel la Católica. Enrique Garcés buscó en la historia, recabando en la geografía, literatura y en las bellas artes, poniendo por delante la tarea de pensador, de creador, de activista, de maestro y como actor-conductor. Sentimiento que expresa cuando escribe una carta a su amigo, el doctor Luis León. Aquella carta decía: en Otavalo se encuentra alegre y risueño como siempre. Aquí lo contrario todo es triste, pero, en fin, muy pronto nos dejaremos de esta nuestra patria, de las letras para reunirnos en Otavalo y compartir de los goces y alegrías que allí disfrutamos entre compañeros. Entrañablemente decidido por el estudio de los problemas médicos sociales, Enrique Garcés ha puesto a su servicio todo el contingente de su talento y lealtad, sin dejar olvidado el cultivo de una inclinación muy espontánea en él, la literatura. Y ha hecho literatura a base de muchos motivos, desde la fugaz crónica periodística hasta el ensayo de novela que es, en realidad, su biografía de un bicho. Pero, aparte de su faceta como escritor, contribuyó significativamente a la salud pública. Investigó sobre la fórmula hemoleucocitaria y temas de salubridad como la densidad poblacional en Quito y el abastecimiento de artículos de primera necesidad. Su prestigio fue tal que, en su honor, uno de los hospitales más importantes del sur de Quito lleva su nombre, el Hospital General Enrique Garcés. Sus obras más destacadas se encuentran Mariana de Jesús, La Flor de Quito, una de las biografías más leídas sobre la santa ecuatoriana, donde mezcla la devoción con el contexto histórico de la época colonial. Humboldt en Quito, un análisis sobre el paso científico alemán por tierras quiteñas. Eugenio Espejo, médico y prócer, donde rescata la figura del precursor de la independencia desde una óptica médica y sociológica. La medicina en la época colonial, un texto fundamental para entender cómo se curaba o se intentaba curar en el Ecuador antiguo. Aparte, fue miembro de la Academia Nacional de Historia y de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Su trabajo permitió que las nuevas generaciones de médicos no solo vieran su profesión como una técnica, sino como una herencia cultural que se remontaba siglos atrás. Ahora, su aporte cultural es tal que muchas biografías en Ecuador, antes de Garcés, eran simples listas de fechas y hechos. Él introdujo un estilo narrativo y humano. Al escribir sobre Mariana de Jesús o Eugenio Espejo, no solo narraba sus actos, sino que describía el ambiente, las tensiones sociales y el drama humano que vivían. Aunque no escribió obras de teatro, su libro sobre Mariana de Jesús tuvo tal impacto en el imaginario popular que ha servido de base para múltiples representaciones artísticas, procesiones y relatos que sí tienen una carga teatral en la cultura religiosa de Quito. Sin duda alguna, Enrique Garcés tiene un legado, y gracias a sus aportes tanto en la medicina
como en las letras, conocemos su gran labor y conocemos un poco más sobre el conocimiento que se daba en esa época y sobre la historia de algunos personajes importantes del Ecuador y del mundo. Gonzalo Escudero Moscoso. Hoy nos acercamos a la vida de uno de los grandes intelectuales del Ecuador, poeta, diplomático y pensador, Gonzalo Escudero Moscoso. Nació en Quito el 28 de septiembre de 1903 en una familia donde la educación era fundamental. Su padre, Manuel Eduardo Escudero, fue abogado y profesor, y su madre, Eliana Moscoso, acompañó su formación cultural. Desde niño mostró curiosidad por los libros y la escritura. Estudió en el internado del doctor Pedro Pablo Borja Yerovi, donde descubrió la poesía española y los textos clásicos. Allí nació su amor por la palabra. Luego, ingresó al Colegio Mejía, donde compartió inquietudes literarias con jóvenes escritores que más tarde serían figuras importantes del país. A los 11 años publicó su primer poema, Viento del Verano, en el periódico El Republicano. Siendo aún adolescente, ganó concursos nacionales de poesía y comenzó a publicar sus primeros libros, Los Poemas del Arte en 1919 y Las Parábolas Olímpicas en 1922. Estas obras marcaron su ingreso formal al mundo literario ecuatoriano. Más tarde, estudió Derecho en la Universidad Central del Ecuador, donde obtuvo el título de doctor en jurisprudencia y se convirtió en profesor de lógica, ética y filosofía. Aunque su formación fue jurídica, su verdadera vocación siempre fue la poesía. Durante los años 20 y 30, Gonzalo Escudero fue parte del movimiento vanguardista, que buscaba renovar el lenguaje poético, experimentar con imágenes, símbolos y ritmos. En esta etapa publicó obras claves como Hélices de Huracán y del Sol en 1933, un libro lleno de fuerza, metáforas y musicalidad, que lo consolidó como poeta maduro. Luego, escribió Paralelogramo, una obra teatral de estilo simbólico y surrealista compuesta por 6 escenas. En 1947 publicó Alta Noche, uno de sus libros más importantes con poemas de tono existencial y filosófico, donde reflexiona sobre el ser humano, el tiempo y el misterio de la vida. Paralelamente, Escudero inició una destacada carrera diplomática. Desde 1931 representó al Ecuador en el extranjero y fue enviado a Francia, Panamá, Argentina, Perú y Colombia. En 1945 participó en la Conferencia de San Francisco, donde se fundó la Organización de las Naciones Unidas. También fue delegado ante la OEA y la UNESCO, y ocupó cargos importantes en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En 1964 fue nombrado Canciller de la República. Durante este tiempo nunca abandonó la literatura, aunque su labor diplomática limitó su producción. Uno de los momentos más importantes de su vida estuvo relacionado con el conflicto territorial entre Ecuador y Perú. En 1941 ambos países entraron en guerra y en 1942 firmaron el Protocolo de Río de Janeiro. Gonzalo Escudero participó como asesor diplomático en este proceso y fue uno de los más firmes críticos del acuerdo. Décadas después, en 1968, publicó el libro Justicia para el Ecuador. Esta obra no es poesía, sino un texto jurídico y político en el que defendió los derechos territoriales del país. En él, Escudero analizó los documentos históricos, tratados internacionales y argumentos legales para demostrar que el protocolo había sido perjudicial. En su libro escribió frases contundentes como: «Se consagró un derecho sin justicia, que es el más execrable de los derechos». Con estas palabras expresaba que un tratado sin equidad no podía considerarse legítimo. También afirmó que el Ecuador debió haber tenido una posición más firme y defendió la dignidad nacional frente a presiones extranjeras. Justicia para el Ecuador se convirtió en una referencia importante para entender la postura ecuatoriana durante las décadas del conflicto. Este libro demuestra que Escudero no solo defendía al país con la diplomacia, sino también con la palabra escrita. En el campo cultural, fue miembro fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, institución clave para el desarrollo artístico nacional. En su etapa de madurez, publicó obras como Estatua de Aire en 1951, donde regresa a la poesía clásica con gran perfección formal. Luego aparecieron Materia de Ángel en 1953,
Autorretrato en 1957 e Introducción a la muerte en 1960. Estos libros muestran su mundo interior, sus dudas y sus reflexiones sobre el sentido de la existencia. En 1971 publicó Requiem por la luz, una obra profunda sobre el amor, la mujer y la cercanía de la muerte. Ese mismo año, inspirado por su cumpleaños, escribió su último poema, Nocturno de septiembre. Poco después, el 10 de diciembre de 1971, Gonzalo Escudero falleció dejando un legado inmenso. Tras su muerte, la Casa de la Cultura publicó sus ensayos en el libro Variaciones. Hoy, su obra sigue viva en las aulas, en los libros y en la memoria cultural del Ecuador. Voces de narración: David Pinargote y Evelyn Chicaiza. Edición por Kevin Vera.